notas, después me di cuenta que quisiera traer muchas dudas con sus notas, así que subí el desglose del puntaje de la presentación oral y de la parte escrita. ¿Sí? Cualquier consulta me pueden mandar un correo, pueden ver un momento para mostrarles la corrección. Pero básicamente, en la parte oral, casi todos tuvieron el 100% del puntaje. Y la parte escrita, hubieron algunos problemas en algunas respuestas o en alguna parte de redacción, más que nada. Y en la parte nuevamente de la rúbrica que pedía un esquema o diagrama del caso clínico. Casi nadie me puso el esquema del caso clínico. Así que por eso casi todos fallaron en esa parte del puntaje. Yo les sugiero que cuando respondan algo o tengan que entregar algo, revisen la rúbrica para que vean si están cumpliendo con todos los puntos del artículo. ¿Pueden recordar qué enzima era la encargada del anabolismo de los lípidos? ¿Cómo que era fácil? Sí, era fácil. Ácido graso sintasa, muy bien. Entonces, para el anabolismo de los lípidos teníamos la ácido graso sintasa. Y básicamente dijimos que era un complejo proteico, sería algo como esto, y separamos el proceso en tres fases. ¿Qué precursores necesitaba la célula sintasa para comenzar la síntesis de células? Ya, acetil-CoA. ¿Qué más? ¿Y dónde salía la acetil-CoA? Ya va entonces el malonito. Bueno, esta es más que nada saber a qué se une o también cómo se une. No sabe qué es por fuentes chiles, pero no me gusta aquí solo. Ya, entonces, ese primer paso, nosotros dijimos que necesitábamos tener una acetil-CoA y un malonil-CoA, ¿cierto? ¿Cómo se llaman las cuatro fases que deberían ocurrir en este ciclo de ya, condensación, ¿qué más? Ya, reducción, ¿con qué? ¿Qué se ocupa de esa reducción? Con la pH, muy bien. Luego, deshidratación. Y reducción con la pH. ¿De dónde se obtenía ese pH? De la vía. Ya, muy bien, de la vía entonces de la organización valórica. Muy bien. Entonces, como aquí hay una deshidratación, una reducción de todo, nosotros en el primer ciclo, obteníamos una cadena de. Muy bien, tenemos aquí. 1, 2, 3, 1, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y luego entonces por cada ciclo que íbamos alargando esa cadena de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, por cada ciclo, ¿qué es lo que va agregándose? ¿Es tipo A o malonico? Malonico. Por lo tanto, dependiendo de el largo de la cadena, nosotros podríamos saber cuánto acetil-CoA, cuánto malonico-A necesitamos, ¿cierto? Ya, súper bien con eso. ¿De dónde saco el malonico? Ya, entonces muy importante que antes de comenzar con este ácido graso sintasa, teníamos que convertir el acetil-CoA en malonico-A, ¿cierto? ¿Cómo ocurría esto? Con el acetil-CoA carboxilasa.
Ya, muy bien. Más de pi, a carboxilasa. Recuerden, carboxilasa porque la acetilcoa tiene 2 y hay que agregar un carbono para que quede 3. Es carboxilasa. Carboxilasa acetilcoa. Muy bien. Y esto es espontáneo, necesita energía. ¿Qué necesitamos? Utilizamos ATP, ¿cierto? Aquí utilizamos ATP para poder activar en el fondo ese acetilcoa convertir en malonilcoa. Gastamos entonces ATP. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, obtenemos malonilcoa y podemos comenzar con la ácido graso sintasa a sintetizar y luego elongar esa cadena de ácidos grasos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde ocurre todo esto? ¿En la mitocondria? ¿En el citoplasma? Citoplasma. Se recordar que todo esto ocurría en el citoplasma. ¿Sí? Pero yo que sé, voy a seguir por la mitocondria. Tenemos la acetil-CoA, que se va a tener que transformar en citrato. Porque se ocultaba con quién? Sí. Cuando uno usa el efecto. Y ahí, y ahí, ahí el citrato puede salir de la mitocondria y volver a convertirse entonces en acetil-CoA y oxalacetato. ¿Qué generaba esa conversión de citrato a acetil-CoA por entonces, el hecho de sacar la acetil-CoA de la mitocondria genera un gasto energético, recordarlo también, ¿ya? Ah, partamos de arriba, acetil-CoA para convertirse en citrato. ¿Quién se llama? La citrato sin casa. Ya, y entonces, el contrario, ¿qué lo hace? De citrato a acetil-CoA. Citrato liasa. ¿Citrato cuánto? Liasa. Liasa. Ya. Pues no se me olvidó eso. Liasa. Ah, ya, sí, ya. A veces le van a encontrar con otro no. Entonces, básicamente tenemos que, gracias a eso, vamos a obtener el acetil-CoA en el citoplasma y va a poder ser convertido en malonil-CoA para comenzar la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué hormona es la que estimula que ocurra la síntesis de ácidos grasos? Muy bien. Entonces tenemos que la insulina activa esta síntesis. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace la insulina? ¿Dónde estimula? Regular a la acetil-CoA carboxilasa. No olvidar más. Todo el metabolismo de los lípidos depende de la regulación de la acetil-CoA carboxilasa. Desde que si se produce o no malonil-CoA. Si es que se produce malonil-CoA, entonces va a haber sí o sí síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Solo eso. Ah, Solo eso. ahí es donde actúa la reacción.
a la abscisión. Ya, eso entonces como resumen por mientras, ahí vamos a pasar un poquito, pero vamos a comenzar con el catabolismo de los lípidos, ¿ya? Principalmente vamos a ver el metabolismo en lugares que necesiten mucha energía. Poder convertirlo en glucosa, ¿sí? Hígado y músculo. Donde jamás va a ocurrir un catabolismo de lípidos va a ser en el cerebro. Ahí no existe el catabolismo de lípidos. Y en los glóbulos rojos, porque no tienen mitocondrias, no tienen nada, entonces no hay catabolismo de lípidos, ¿sí? A esto nosotros seguramente lo conocen como la beta-oxidación. Hoy día vamos a ver entonces cómo sucede esta beta-oxidación de lípidos. Entonces, primera cosa importante, recordar entonces que cuando nosotros hablábamos de cómo se obtenían estos lípidos, nosotros podíamos obtener incluso los lípidos a partir de glucosa, ¿cierto? Lo mismo en el anabolismo, la glucosa cuando está en exceso genera mucha acetil-CoA y el exceso de acetil-CoA se guarda como glucógeno o como triglicéridos, ¿sí? Sobre todo la acetil-CoA se guarda entonces como los triglicéridos, generan ácidos grasos y se guardan como triglicéridos. Entonces nosotros vamos a ver siempre el almacenaje de esos triglicéridos, de esos dos ácidos grasos que están como triglicéridos en el hígado y también en nuestro tejido adiposo, ¿sí? Entonces, siempre recordar que esto es un almacenamiento a largo plazo, no se van a utilizar inmediatamente, solo van a empezar a utilizarse cuando estemos hablando de un gasto energético alto. Entonces, para empezar entonces no olvidar, aquí en nuestras células grasas, en nuestro hígado, nosotros vamos a tener almacenados los triglicéridos y lo que nosotros utilizamos de energía, ya sabemos que puede ser el glicerol, que lo ocupamos en la gluconeogénesis, ¿cierto? ¿Lo recuerdo? Y que también entonces cada vez que estamos en un ayuno prolongado, cuando empieza a actuar el glucagón o la adrenalina, vamos a activar a nuestras enzimas lipasas. Las lipasas, entonces, en todas nuestras células que contienen triglicéridos, como son las hepáticas, como son los adipocitos, va a empezar a cortar los triglicéridos. Separar el glicerol de los ácidos grasos. Glicerol para gluconeogénesis, no lo olvidemos, y ácidos grasos para una beta-oxidación. Es lo que vamos a ver. Entonces, básicamente lo que hace la lipasa es ir cortando estos enlaces olvidar que estos son enlaces y va a ir liberando los ácidos grasos, ¿sí? La lipasa es capaz de cortar enlaces Por lo tanto, de esos triglicéridos se va a liberar al torrente sanguíneo la parte del glicerol y la parte de los ácidos grasos. Importante, el glicerol nosotros ya lo vimos, ¿cierto? El glicerol en la sangre puede andar libre, soluble en la sangre, y va a viajar hasta el hígado para la gluconeogénesis. Pero los ácidos grasos, al ser liposolubles, no pueden andar solos en la sangre. Muy importante saber eso. Los ácidos grasos no son capaces de andar libres en sangre, por lo tanto viajan unidos a la albúmina, la proteína más abundante en nuestro torrente sanguíneo. ¿Sí? Por lo tanto, si llegan a preguntar cómo viajan los ácidos grasos en sangre, unidos a la albúmina. Jamás van a andar solitos. Es imposible que anden solitos. Y de esa forma van a poder viajar
hasta los tejidos que más necesitan energía y pueden hacer beta-oxidación, que principalmente va a ser el músculo. Sí, donde va a ingresar a la célula del músculo y va a poder hacer. Que es el glucagón y la adrenalina, ¿sí? En cualquier situación entonces estresora, de ayuno prolongado, nosotros vamos a ver un aumento del glucagón, pero en un estado de estrés, de la adrenalina, ¿sí? Y ambos dos entonces son capaces una receptora acoplada a proteína G, que lo que genera es un aumento del ARP cíclico, y eso generaba una activación de las PKA, ¿sí? De quinasas. Estas quinasas lo que van a hacer es estimular es fosforilar las lipasas para activarlas, ¿sí? Entonces las lipasas, al activarse, al estar fosforiladas, se activan y empiezan a trabajar. Por lo tanto, si yo les pregunto cómo es el glucagón o la adrenalina generan esta activación, ustedes deben recordar que por la cascada de señalización, las quinasas fosforilan a las lipasas y las lipasas se activan al estar fosforiladas y empiezan a cortar todos los triglicéridos que están almacenados. ¿Sí? Y es así entonces como libramos el glicerol solito a la sangre y los ácidos grasos pues, unidos a albumin. Muy importante entonces recordar cómo el glucagón y la adrenalina generan esta activación, ¿ya? No lo olvidemos. Vamos hasta aquí. Entonces, vamos por partes. Nosotros tenemos una hormona que se va a ir a su receptor, va a activar la proteína G que tiene acoplado y eso va a activar a la adenylatociclasa. Cuando hablamos de hormonas, principalmente entonces, como siempre les menciono, el glucagón o adrenalina son las hormonas claves que pueden activar esa activación de la adenylatociclasa, ¿sí? Cuando está activado el glucagón, si hablamos de una hipoglicemia, ya. Sobre todo en el ejercicio, que aquí aumenta mucho la adrenalina, también va a ocurrir esto. ¿Ya? Entonces, la hidroxilasa va a generar un aumento del segundo mensajero metacíclico y eso va a activar a las PKA, como sale entonces en el esquema. ¿Qué hace esa PKA? La PKA entonces fosforila y entre las cosas que va a fosforilar va a ser a las lipasas que son sensibles aquí a esta hormona, que son activas cuando están fosforiladas y lo que van a ir a hacer es ir a una zona donde están almacenados triglicéridos. Ojo aquí. Los triglicéridos no es que estén en todas partes de las células, sino que están aquí como se ven acá en gotitas, se ven como gotitas de grasa dentro de las células. ¿Ya? Y estas gotitas de grasa que están dentro de las células están envueltas por esto que se ve aquí moradito, en este caso, que se llaman peridipinas. ¿Ya? Entonces, básicamente los triglicéridos son gotitas de sal, gotitas de grasa dentro de la célula que están recubiertas por peridipinas. Entonces, cuando nosotros activamos a la PKA, ya dijimos que se activaba
la lipasa. Pero también lo que va a ocurrir es que la pKa es capaz de fosforilar las perilipinas. Esta fosforilación de las perilipinas permite que las lipasas puedan entrar y empezar a cortar los triglicéridos y sacarlos. ¿Sí? Entonces la pKa no solo activa a las lipasas, sino que también fosforila las perilipinas. Y de esa forma, nosotros somos capaces de tener ácidos grasos libres que van a viajar por la orina a todo nuestro torrente sanguíneo. Bien, bueno, ahí les dejé el resumen escrito para que no se vayan a confundir. Entonces, de esa forma obtenemos ácidos grasos y obviamente también el glicerol que viaja solito para hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Consultas con esto. Entonces, no olvidar, gracias a mi ácido, mi triglicérido que tengo, nosotros vamos actuando con la lipasa que va a cortar todos esos ácidos grasos y esos ácidos grasos nosotros ahora vamos a ver cómo a través de la beta-oxidación obtenemos acetil-CoA en grandes cantidades. Por otra parte, entonces tenemos nuestro glicerol. ¿Cierto? O la gluconeogénesis. Entonces, esto de acá básicamente es que el glicerol entra a la gluconeogénesis. Y eso ya lo vimos, no lo vamos a repasar ahora. Esto con respecto a la lipólisis como tal. Obviamente ahora viene la beta-oxidación. Vamos a la beta-oxidación. Ya. Es una proteína asociada con lípidos. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esos ácidos grasos. Probablemente o algo podrían haber visto ustedes en biología sobre la beta-oxidación, que básicamente es cómo se utilizan esos ácidos grasos para poder generar energía. Lo que vamos a ver básicamente es que la beta-oxidación genera grandes cantidades de acetil-CoA, NADH y FAT-H2. Y todo eso entonces puede entrar al ciclo de Krebs, en el caso del acetil-CoA, y del NADH y el FAT-H2, puede entrar entonces a la cadena transportadora de electrones y generar grandes cantidades de ATP. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esa beta-oxidación. Importante sí saber que la beta-oxidación ocurre a nivel mitocondrial. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo ocurre eso en la matriz mitocondrial. Para esto para que entonces, como les estaba diciendo, ocurre en las mitocondrias, importante recordarlo, y va a ocurrir principalmente en los músculos. En primera etapa, lo que necesitamos hacer es una activación de los ácidos grasos, donde vamos a ver que los ácidos grasos que están en el citoplasma van a... Luego de que logremos entonces esa activación, como yo les estaba comentando, va a servir para poder ingresar los ácidos grasos a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, que vamos a ver que se utilizan carnitinas, quizás las mencioné alguna vez en biología, pero ahora las vamos a ver más en profundidad, y va a permitir entonces que todo ese ácido graso activado, esté en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Y finalmente, cuando ya está en la mitocondria, entonces vamos a ver la veloxidación, que son 4 pasos, y quizás, si se dan cuenta, son justo lo contrario a los cuatro pasos que vimos en el anabolismo. Aquí vamos a ver que hay oxidación, hidratación, oxidación y crisis. Entonces, es justo lo contrario a lo que habíamos visto en la síntesis de ácido graso. Frecuente a la graso.
Entonces, partamos con el primer paso. El primer paso, que como yo les dije, es la activación del ácido graso. Para la activación del ácido graso, nosotros vamos a tener una enzima, que espero que por favor no me la vayan a confundir con la que vimos antes, que esta se llama acil-CoA sintetasa, o sintetasa, ¿sí? Acil-CoA sintetasa. Esta acil-CoA sintetasa básicamente lo que hace es agarrar el ácido graso y generar la fusión con una coenzima A para generar una acil-CoA. Recordar que los ácidos grasos a veces ustedes van a encontrar en algunas literaturas como grupos ácidos, son cadenas largas de puros carbonos con hidrógeno y oxígeno. Entonces, básicamente lo que hace la acil-CoA sintetasa es activar el ácido graso, agregándole la coenzima, pasando de ácido graso a acil-CoA. ¿Sí? Esa es la activación. ¿Cómo se ocurre esta activación? La acil-CoA básicamente va a tener que gastar ATP para esta activación. Poquito aquí. Gasta ATP para generar esta activación. Por cada ácido graso, entonces, que toma, gasta un ATP para poder agregar esta coenzima. ¿Ya? Gracias a eso, entonces, la acil-CoA, que ahora es en el fondo nuestro ácido graso activado, va a poder ingresar a la mitocondria. ¿Sí? Importante saber que si ustedes se dan cuenta, aquí dice que está el ATP y quedó como AMP, ¿sí? Eso significa que gastó 12 enlaces energéticos del ATP, ¿sí? Pasamos de ATP a ADP y de ADP a AMP, ¿sí? Lo voy a dejar anotado para que no se aquí. Recuerden, el ATP cuando se gasta, nosotros sabemos que se convierte en ADP. Y el ADP cuando se gasta, se convierte en AMP. O sea que gasté dos enlaces energéticos del ATP. Dos fosfatos que tenía agregados. Por lo tanto, normalmente nosotros cuando hablamos de la activación del ácido graso, decimos que gastó dos ATP. ¿Por qué? Porque en el fondo pasamos de ATP a AMP. ¿Ya? Dos enlaces se gastaron de energía. Así que si les preguntan cuánto ATP se gasta en la activación del ácido graso, son dos ATP. A pesar que en verdad es que el ATP se convirtió en AN. ¿Ya? Es porque se ocupa como por dos. Dos veces el mismo ATP. Y si les preguntan dónde ocurre la activación, básicamente entonces lo que nosotros vamos a ver es que nuestro ATP va a poder entonces generar básicamente la energía para poder tomar al ácido graso, o el ácido graso sintetasa, o sea, perdón, la acil-CoA sintetasa, y agregarle, generar energía para que se le agregue la coenzima A. Como se ve aquí, entonces, yo partí con ATP y termino con AMP, que es lo mismo que estábamos diciendo. Importante, de la utilización de ese ATP, nosotros vamos a obtener aquí un residuo que le decimos que es pirofosfato. ¿Ya? Este pirofosfato, también conocido como fósforo inorgánico, nosotros obtenemos de esto dos fósforos inorgánicos. Entonces, normalmente cuando ustedes vean en realidad la activación del ácido graso, van a ver que se obtuvo la acil-CoA y que se obtuvieron dos fosfatos inorgánicos, fósforos inorgánicos, como se ve aquí. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque este fósforo inorgánico básicamente va a estar resonando, va a generar un poco una estabilización que va a generar mucha energía para poder hacer una reacción muy exergónica. Este pirofosfato es mucho más estable
y el ATP. Al ATP le gusta estar más así que así. Entonces, en el fondo, que esté aquí resonando este pirofosfato de una forma mucho más estable, es lo que permite que se libere mucha energía para que esté así. Entonces, es mucho más estable el ATP. Y toda esa energía es la que nosotros utilizamos en la activación de la síntoma, de la síntesis. Entonces, es muy importante saber que se liberan los compuestos orgánicos. Eso es mucho más estable que el ATP. Entonces, cuando ya tenemos la activación de nuestro ácido graso, tenemos nuestra acil-CoA, se ve aquí, este es nuestro acil-CoA. Esta acil-CoA entonces tiene que poder ingresar a la mitocondria. ¿Cómo hace esto? Gracias a carnitines. No olvidar, para que la acil-CoA ingrese a la matriz mitocondrial necesita carnitines. Sobre todo si son ácidos grasos de gran longitud. ¿Ya? Entre más larga la cadena, más necesita ayuda para poder entrar en la mitocondria. Quizás hay ácidos grasos que son muy cortitos que logran pasar solitos. Pero aquí nos vamos a centrar en los ácidos grasos que son de larga longitud, que son los que normalmente sintetiza nuestro cuerpo. 16 carbonos, no olvidar. Entonces, estos ácidos grasos largos, de cadena larga, van a necesitar ayuda para entrar y esa es la carnitina. ¿Cómo funciona esto? Básicamente vamos a tener que nuestra CICOA se va a unir a carnitina y para que ocurra eso necesitamos una enzima que, como veis ahí, va a ser la carnitina acetyltransferasa, que lo que hace es transferir carnitina. La enzima agarra el ácido graso que está activo y le transfiere una carnitina. Toma, agarra una carnitina. Entonces nuestro ácido graso pasa de tener aquí tomamos la coenzima A, la suelta y la intercambia por una carnitina. Nuestro acil-CoA estaba ahí activo con coenzima A, suelta la coenzima A para tomar a la carnitina. ¿Sí? Y así obtenemos entonces esta molécula que es un ácido graso unido a carnitina. No olvidar, quien hace eso es la carnitina acetyltransferasa. Le da carnitina. Gracias a que tiene carnitina, ahora es muy fácil que entre. ¿Por qué? Porque existen transportadores de carnitina en la membrana mitocondrial, en la membrana interna sobre todo. Entonces, en esta membrana interna están estos transportadores de carnitina que van a permitir que pase entonces esta molécula unida a carnitina. Básicamente la carnitina es como el paso para entrar. Una vez que llegue a la matriz mitocondrial, rápidamente va a actuar la segunda enzima que se llama carnitina acetyltransferasa 2. Hace lo contrario a la 1. Quita la carnitina. Entonces agarra la carnitina, se la quita y le volvemos a agregar su coenzima A para que obtengamos lo que teníamos al inicio. Una así, CoA. ¿Sí? Básicamente la carnitina es como si le dieran un pase para que pudieran cruzar. Y luego rápidamente volvemos a tener acil-CoA. ¿Sí? Eso es entonces el transporte de ácidos grasos para que entre a la máquina mitocondrial. No olvidar entonces, necesita carnitina. Y tenemos dos enzimas que son así transferasas, ¿sí? Carnitinas y transferasas. La 1 que es el que la agrega y la 2 que le quita. ¿Ya? Bueno, les dejé los pasos, el paso a paso, pero básicamente es eso. Y bueno, la carnitina cuando ya entró, la carnitina puede traerse cuando quiera. Así que se devuelve y vamos a hacer grasos todo el día. Eso no es problema. Okay. Entonces, no olvidar, la carnitina 1 es la que cataliza la reacción donde se une el grupo acilo con la carnitina y la citrasferasa 2 es el que rompe esa unión y volvemos a obtener ese acil-CoA. ¿Sí? Y por eso, gracias a eso, tenemos entonces un ácido graso activadito ahí listo en nuestra matriz mitocondrial para empezar a hacer beta oxidación.
donde ocurre entonces la beta oxidación, no olvidar en la matriz citocondrial. Ya vimos que la activación del ácido graso era la membrana externa. Después teníamos la entrada gracias a carnitinas, que están, los transportadores de carnitina están en la membrana interna. Y finalmente ahora ya estamos en la matriz mitocondrial, donde ocurre la beta-oxidación. Y ya hemos mencionado, la beta-oxidación son 4 pasos nuevamente, que comienzan con una oxidación, una hidratación, luego una segunda oxidación y lisis, o también conocido como tiolisis. Vamos a ver entonces qué significa todo esto. En primera instancia, lo que vamos a tener, siempre el ejemplo que tenemos es el palmitol, que es un ácido graso de 16 gramos. Lo primero que vamos a ver entonces es la oxidación. En esa oxidación, nosotros vamos a ver, como se ve aquí, del carbono alfa, lo que obtenemos es un doble enlace, ¿cierto? Aquí se genera entonces un doble enlace, se libera en el fondo se libera el hidrógeno para poder generar el doble enlace. Esa es la oxidación. Gracias a esa oxidación, esos electrones se liberan, se los va a capturar FAD y vamos a obtener un FADH, una molécula de FADH. Entonces, gracias a esa oxidación se produce FADH2. ¿Sí? Primera reacción. Luego de que ya tenemos esta molécula, va a venir entonces la hidratación. Agregamos agua. Gracias a esa entrada de agua, entonces rompemos el doble enlace que habíamos generado y obtenemos entonces esta molécula lista para la siguiente oxidación. Aquí no me importa tanto que se sepa el nombre de las enzimas, ¿ya? Al igual como lo vimos en la síntesis, lo más importante es que recuerden el paso a paso, no tanto la enzima como tal, sino cuáles son los pasos, ¿ya? Entonces, el segundo paso ocurrió la hidratación. Igual aquí le dejé notado el nombre de la enzima, que es la enzima no hidratarse, pero lo que más me importa en el fondo es que recuerden que es una hidratación. Entonces, pasamos a la tercera parte de este ciclo, donde ocurre la segunda oxidación. Aquí nuevamente, entonces, por una deshidrogenasa, generamos una oxidación, donde podemos ver que se genera entonces aquí un doble enlace, se genera aquí un grupo acetilo. Y gracias a esa oxidación se produce una molécula de NADH. Entonces ya, en nuestra primera reacción habíamos obtenido FADH2, en nuestra tercera reacción obtuvimos NADH. Y finalmente viene la lisis. Gracias a que ya tenemos formadito aquí nuestro un doble enlace, un grupo acetilo, nosotros podemos cortar entonces, así, podemos cortar nuestro ácido graso y liberar un acetilco. Entonces repito, en la reacción 1 habíamos obtenido un FADH2. En la reacción 3 obtuvimos un NADH. Y en la reacción 4 se genera un corte por una tiolasa y nos permite obtener un acetilco. Por cada entonces ciclo de beta-oxidación, yo obtengo un NADH, un FADH2 y un acetilco. Por cada corte, ¿sí? Entonces, básicamente, estos cortes van a ir ocurriendo de dos en dos, dependiendo del largo del ácido graso. Cada 2 carbonos se va a ir generando ese corte y voy a ir liberando un acetil-CoA. Como se ve aquí entonces, si un carbono un ácido graso de 14 carbonos y un acetil-CoA queda de 12 y otro acetil-CoA queda de 10. Y así de dos en dos vamos cortando ese ácido graso. Por lo tanto, si yo les dijera que tengo, obviamente lo típico que hacemos, un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántos acetil-CoA puedo generar? Si tengo 16 carbonos y cada 2 carbonos es un acetil-CoA, son 8 acetil-CoA que puedo obtener. ¿Sí? Cada 2 carbonos obtengo un acetil-CoA. Pero efectivamente, y está bien lo que están procesando, también tenemos los cortes. Efectivamente, los cortes eran solo 7.
¿sí? En el carbono de ese carbono. Entonces, repitamos el ejemplo. Si yo tengo una cadena de ácidos grasos de 10 carbonos, entonces básicamente yo digo de 2 en 2, de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo tengo 5 acetil-CoA. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Cada 2 carbonos de la cadena de ácidos grasos se obtiene un acetil-CoA. Si son 10 carbonos, 5 acetil-CoA. Y de la cantidad de cortes, cada corte es un ciclo de beta-oxidación, yo obtengo cuánto nadache y nadache se puede generar. 4. 1, 2, 3, 4. 4 entonces nadache y 4 padache. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Se no olvidar, para yo saber cuánto tengo hacia cuál, simplemente toqué cuánto tiene cada graso. En este caso, como son 10 carbonos, ¿cuántos pares tengo? 5 pares, o sea, 5 acetil-CoA. Y para saber cuánto nada tengo que ver los cortes, cuántos cortes obtuve. Y es justamente lo que decía la diapositiva. Entonces, 16 carbonos. ¿Cuántos acetil-CoA se generan? 8 acetil-CoA, 7 padache, 7 nadache. ¿Sí? Y es súper fácil tratar de recordarlo básicamente. Cuando vean una sola graso principal, la mitad es lo que se genera de acetil-CoA. Y a eso le restan 1 y saben cuánto se produce de nadache y padache. Siempre va a funcionar así. ¿Ya? Entonces, 16 carbonos, 8 acetil-CoA, 7 nadache, 7 padache. ¿En qué reacción se generaba el padache 2? En la primera oxidación, ¿cierto? ¿Y nadache? Sí. Básicamente, nosotros tenemos grandes cantidades de acetil-CoA, nadache y padache a partir de un ácido graso, mucho más de lo que se obtiene de una glucosa, si se dan cuenta. Todo ese acetil-CoA, entonces, puede ácido graso va a ser la cantidad de energía que puedo crear. Entonces, vamos viendo. De un acetil-CoA, ¿cuántas nadache y padache 2 se generan? En el ahora, si yo tengo acetil-CoA, eso significa que yo genero 8 padaches. Para electrones. Sí, entonces, 2,5 de y el padache cuánto era que genera 1,5.
Entonces, ¿qué hace esa calculadora? ¿Cuánto cuánto ATP se genera de ese nadache? ¿No? Tengo 24 nadaches en ese ciclo de 3. Claro. 60. No son 8 por 1,5 por 8. Es 12. Aquí, el padrón de dos acá. ¿Cuánto queda? 7 por 1,5. 10,5. 2,5 por 7. 17,5. Sumemos. 108 TP de un ácido graso. ¿Cuánto genera la glucosa? 32 aproximadamente. Tanto está la diferencia de la ATP que se puede generar de una ácido. 108 ATP estamos generando 15 ácidos. O sea, perdón, de un ácido graso. Ahora, ojito, 108 hacia secas no gastamos ATP ninguna más. ¿Cuánto ATP no gastamos? 2 ATP. ¿Y fueron de dónde salió ese otro ATP? ¿De qué parte? ¿Dónde gastamos ATP? ¿Una circular? En la activación de las células, sí, en las circular. Entonces, finalmente, nosotros tenemos de este ácido graso de 16 carbonos, 106 carbonos. Y listo para utilizar. ¿Se dan cuenta? Obviamente que el músculo necesita mucho oxidación, genera mucho ATP, pero obviamente siempre y cuando usemos los músculos. No, como los músculos no necesitan estar con teléfono. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos entonces? Yes. Ya. Entonces, el ácido graso tiene grandes cantidades de NADH y FADH2 y eso genera grandes cantidades de ATP. Ahí básicamente les doy cuenta el desglose para que lo mismo que estábamos haciendo nosotros, recordar entonces la cantidad de ATP que genera cada uno, cuánto se genera en un ciclo de 3, y en realidad quizás esta forma es más fácil. Recuerden siempre que cada acetil-CoA que entra al ciclo de 3, gracias a los productos que se generan, genera 10 ATP. Ahí quizás va a ser más fácil pensar, por cada acetil-CoA se generan entonces 10 ATP en el ciclo de 3. Entonces, tal cual como lo estamos haciendo nosotros, de la acetil-CoA, si son 8 acetil-CoA, 80 ATP, más los FADH y los NADH que ya hemos visto, se obtenían esos 108 ATP, a los cuales le restamos 2 ATP y nos queda en 106. Lo mismo que estábamos calculando, ¿sí? O sea, yo tengo una diapositiva por si es que en algún momento se le olvida o se confunde, lo pueden volver a ver. Ahora, eso es con los ácidos grasos pares. ¿Qué pasa con los implantes? ¿Qué pasa si tenemos 17 carbonos? Vamos a ver aquí entonces que cuando cortamos el ácido graso, vamos a llegar a un momento en que nos va a quedar aquí un cerquito que está aquí, que van a ser 3 carbonos. ¿Ya? Esto no se puede volver a cortar. Ya a esta molécula de 3 carbonos se le llama propionil-CoA. No olvidar, cuando hablamos de ácidos grasos impares, siempre va a quedar al final un propionil-CoA. Por lo tanto, nuevamente, de cada corte en la beta-oxidación, obtenemos NADH2 y acetil-CoA, y el conchito que nos queda aquí va a ser un propionil-CoA. Siempre queda un propionil-CoA en impares. Por lo tanto, aquí sí vamos a ver que cuando hablemos de ácidos grasos impares, vamos a tener la misma cantidad de NADH, FADH2 y acetil-CoA, que es la cantidad de cortes que hicieron. ¿Cómo les digo yo normalmente que lo calculo para hacerlo más rápido en mi cabeza? Por ejemplo, en esta saca el 17. Yo sé que sí o sí, como es impar, va a generar un propionil-CoA. O sea, que voy a tener una molécula de 3 carbonos. Entonces, lo que yo pienso siempre es 17
yo sé que hay uno de 3 carbonos de propionil. Me quedan 14 carbonos. Eso dividido 2, 7. 7, sí. 7 paladas, 7 paladas, 7, 7. ¿Sí? Bueno, si lo olvidas esto, pueden dibujar. Siempre pueden dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ciclos, 7 cortes. 7 de cada uno. ¿Sí? La forma que se les haga más fácil. Dibujar o apuntarlo a calcular. Entonces, ¿qué pasa con ese propiónico A? Porque ese propiónico A no puede llegar a nivel del ciclo de 3. No hay más tipo. Entonces, vamos a ver que la propiónico A básicamente pasa por otro tipo de procesamiento, en donde vamos a tener a la propiónico A carboxilasa, que usa de cofactor a la biotina, que es una carboxilasa, y vamos a convertir a la propiónico A en metilmalonil-CoA, ¿sí? Como se ve ahí. Para generar que la propiónico-A se convierta en metilmalonil-CoA, gastamos nuevamente ATP. Gastamos una ATP aquí para generar esto. Y de esa forma, entonces, obtenemos succinil-CoA. Ustedes la conocen, ¿cierto? ¿No está el succinil-CoA? ¿No? Ah, el ciclo. El ciclo de Krebs. Sí. Esa succinil-CoA que obtuvimos a partir del propionil, entra aquí. Pasa solamente por esta parte de las reacciones. O sea que solo obtenemos un GTP, un PAH2 y un NADH. Obtenemos menos cantidad de moléculas energéticas, ¿sí? Con ese propionil. Entonces, no olvidar, desde la propionil se genera entonces la conversión a malonil, o sea, perdón, ay, se me olvidó el nombre. A metilmalonil, que gasta un ATP, y esa metilmalonil después pasa a ser succinil-CoA, que entra al ciclo de Krebs y solo me da un NADH, un PAH2 y un GTP. ¿Sí? Por esa molécula de proteína. Entonces, ahora, si yo quiero calcular cuánta energía me genera ese ácido graso, voy a poner aquí para poder ver. Básicamente, ya vimos, propiónico A se convierte en succinil, CoA, gaste un ATP, y eso después, cuando entra el ciclo de Krebs, me genera solamente un ADH, un PAH2 y un GT. ¿Sí? Por lo tanto, ya dijimos, el ADH era 2,5 ATP. PADH, 1,5 ATP. Y el GTP, ¿cómo es? ¿Cuánta energía genera entonces ese proteína? 5 ATP, ¿cierto? Bien distinto a ese tipo A que dijimos. Siete acetil-CoA, 7 NaDH y 7 FAH2.
De la acetil-CoA nosotros dijimos que con cada vuelta de ciclo de Krebs en acetil-CoA, ya para resumirlo, se generaban 10 ATP. Eso por 7, 70 ATP. La base, que dijimos que era por 2,5 por 7. Eso es verdad. 17,5. ¿Y del Padarse? 2. 10,5. Lo sumamos entonces. 10,5 más 17,5 más 70 más 100. ¿Cuánto me dio? 103 ATP. ¡Ojito! ¿Cierto? De la propiolina. Por lo tanto, 100 ATP se generaron a partir de un ácido graso de 17 carbonos. ¿Sí? 100 ATP. ¿Cuántos se habían generado desde los 16 carbonos? 106. O sea que a pesar de que este ácido graso es un carbono más grande, más largo, genera menos ATP que el par. ¿Sí? Así que no confundirse y pensar que entre más largo, entonces un carbono más va a generar más ATP. También tenemos involucrado que si es par o es impar. ¿Sí? Los impares siempre tienden a ser un poquito menos de energía que los pares, por esta producción del propionil y todo lo que ocurre aquí. Ya. Les recomiendo que sí intenten practicar los cálculos porque todavía no me confirman si les van a hacer preguntas de cálculos. Pero al menos sí les van a decir y les van a preguntar quizás cuánto se genera de cada cosa. Sí o sí tienen que saber decir cuánto acetil, cuánto propionil, cuánto falacia y nadacha. ¿Sí? No, todavía no me han confirmado si es que van a tener que hacer la conversión a ATP y hacer las restas y todo eso. ¿Sí? Pero mejor que lo practiquen antes de que saber si tampoco es tan. La encilina generaba activación de fosfatasas que desfosforilaba a la... ¿Qué enzima es esta? Acetil-CoA carboxilasa, y eso generaba entonces la producción de malonil-CoA y muchos ácidos. Eso habíamos visto en la clase. Inhibe a la acetotransferasa 1, la que estaba encargada de ¿qué hacía la acetotransferasa 1? Carnitina. De unir el ácido graso con la carnitina para poder ingresar, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que hay exceso de malonil-CoA, o sea que por sí de malonil-CoA, nosotros vamos a ver que va a estar toda la vía de beta-oxidación inhibida. ¿Por qué? Porque no vamos a ser capaces de ingresar los ácidos grasos a la mitocondria. Porque la carnitina acetotransferasa va a estar inhibida. Pero, si hay baja glucosa, la baja glucosa, entonces, básicamente, lo que hace es aumentar el glucagón. El glucagón activa las beta que nosotros dijimos que activan lipasas, fosfolila lipinas y también fosforila a la acetil-CoA carboxilasa. Cuando se fosforila, queda inactivo, no hay malonil-CoA. Cada vez que hay aumento de glucagón, entonces,
entonces a ingresar ácido graso a la mitocondria y generar entonces la activación del ácido graso, la metaoxidación, etc. ¿Sí? Todo esto va a ocurrir siempre y cuando la carnitina citransferasa 1 esté funcionando. Entonces, si se dan cuenta, básicamente, de dónde comienza toda la regulación, tanto de síntesis como catabolismo, es por la acetil-CoA-carboxilasa. No me lo dan segundos. Lo repito una última vez. La acetil-CoA-carboxilasa va a estar activa cuando hay altos niveles de glucosa postprandial. Porque la insulina genera activación de fosfatasas para que la acetil-CoA-carboxilasa esté desfosforilada, activa, trabajando. A la carnitina citransferasa para que los ácidos grasos no se vayan al mitocondria. Los queremos almacenar, producir y almacenar, no quemarlos. Pero, si estamos en presencia de una baja de glucosa, empieza a actuar el glucagón, adrenalina, y esto es lo que hacen es activar a las quinasas PKA, que fosforilan a la acetil-CoA-carboxilasa, la inactivan, y dejamos de tener malonil-CoA. No hay malonil-CoA. Si hay glucagón, no hay malonil-CoA. Si no hay malonil-CoA, entonces la carnitina citransferasa puede trabajar tranquila e ingresar los ácidos grasos activos a la mitocondria y generar beta-oxidación. Entonces ahí tienen sus puntos de regulación para que no los olviden. Y para que los dejen bien marcaditos en el mapa conceptual de la empresa. Entonces, básicamente podemos comparar la síntesis y degradación. No olvidar la síntesis de ácidos grasos ocurría en el citoplasma versus la degradación que ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Las hormonas son totalmente contrarias. Vemos que la insulina estimula la síntesis y el glucagón la beta-oxidación. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, obviamente para la síntesis de ácidos grasos no olvidar la importancia de que necesitamos entonces nuestro agente reductor que es la NADPH. En cambio, en la degradación producimos NADH y FADH2. ¿Sí? Y las enzimas claves, no olvidar, síntesis de ácido graso está utilizándose aquí la ácido graso sintetasa para sintetizar ácidos grasos. Y en la degradación tenemos a la, ¿cómo se llama? En la degradación entonces tenemos en realidad un ciclo de distintas hormonas que van a, o sea, de enzimas que van a ir generando los pasos de hidratación, ay, se me fue la palabra, oxidación de reducciones y de lisis. Ya, intentemos contestar entonces. Vamos por puntos para que no nos atrapemos más. Entonces, ¿en qué organelo celular ocurre la beta-oxidación? Mitocondria. ¿Qué molécula activa el ácido graso antes de ingresar a la mitocondria? La coenzima A, acuérdense que se convierte en una acetil-CoA. Esa es la activación. ¿Qué enzima permite el ingreso de la acetil-CoA a la mitocondria? La carnitina citransferasa, que le agrega una carnitina para que pueda ingresar. Muy bien. ¿Qué compuesto inhibe la carnitina citransferasa durante la síntesis de ácidos grasos?
Malonico, A es el quinil, no me olviden, por favor. ¿Qué coenzimas se producen durante la betoxidación? Nada, ATPase por cada ciclo de betoxidación. ¿Cuál es el producto final de la betoxidación de un ácido graso saturado de número par de carbonos? Acetil-CoA y bueno, nada, acetilfalatos. A partir de un ácido graso de 15 carbonos, ¿cuáles serán los productos que se forman de la betoxidación? Ya, muy bien. ¿Cuántas vueltas de betoxidación se realizan en el ácido palmítico? ¿Cuántas? 7. 7 vueltas de betoxidación. Recuerden que son cada corte. Si una persona tiene un déficit de carnitina, ¿qué consecuencias metabólicas se esperaría? ¿Cuál? Acumulación de ácidos grasos. Muy bien. No podríamos betoxidarlos, se acumularían. ¿Cuál es el producto final de la betoxidación de ácidos grasos saturados de un número impar de carbonos? La propionil-CoA, no olvidar. Y por último, permiso. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que más de alguno quizás si se dedica un poco al deporte ha escuchado de suplementos como la carnitina, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Bueno, hay videos donde salen de suplementos la carnitina. Si yo que no hago nada de ejercicio, estoy todos los días aquí revisando cosas, tomo carnitina, no va a pasar nada. Si yo no, mis músculos no necesitan energía, ¿para qué me sirve más carnitina si no estáis quemando grasa? Solamente va a servir para personas que efectivamente quemen grasa, que estén haciendo musculación o algo por el estilo. ¿Sí? Eso sería entonces todo con respecto a las detoxidaciones. Aquí todos, espérenme, si no terminamos. Me quedan como 3 días. Ya, entonces, como cosa importante comentarles que también con la beta-oxidación queda se generan cuerpos cetónicos, que a eso le llamamos cetogénesis, ¿sí? Entonces, cuando se genera mucho acetil-CoA por la beta-oxidación, si esa acetil-CoA no es utilizada inmediatamente, puede generar también la producción de cuerpos cetónicos. Toda la acetil-CoA puede convertirse mucha energía, como por ejemplo el cerebro con nuestro corazón. Entonces, básicamente vamos a ver que de todo ese tipo de que se genera en la detoxidación, nosotros vamos a generar grandes cantidades de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos? Y esto es lo que importa que se recuerden, son los nombres: acetocetato, beta-hidroxiapatito y la acetona. Estos son los 3 tipos de cuerpos cetónicos que nosotros podríamos encontrar en sangre viajando, que van a llegar a tejidos de alto consumo de energía, como el cerebro, para después poder ser utilizados en gluconeogénesis y poder entonces producir energía. ¿Sí? Es una forma en fondo de transporte de energía. Importante es saber que el exceso de cuerpos cetónicos puede generar daño. ¿Ok? Entonces, lógicamente una persona que está sana, la cantidad de cuerpos cetónicos que se generan está dentro de rangos normales que van a permitir energía a nuestros tejidos como el cerebro. Pero en una persona descompensada que tiene alguna patología de base, que generalmente la más conocida es la diabetes, la cantidad de cuerpos cetónicos que se generan en un diabético descompensado, que no utiliza glucosa porque no puede ingresar, que solo hace detoxidación, es tan alta que puede llevar a un coma diabético. ¿Sí? Eso genera daño.
Entonces, ¿dónde vamos a ver principalmente esta cetogénesis? Como dice aquí, en todas las situaciones en donde veamos que haya baja reserva de hidratos de carbono, en que no estemos utilizando hidratos de carbono para generar energía, como por ejemplo una hipoglicemia, en las dietas cetogénicas sobre todo, por eso es muy importante si alguien aquí hace dieta cetogénica, que esté evaluado por un médico, con un nutricionista, porque están muy de moda esas dietas, las dietas keto, y también tienen un riesgo. Diabetes no tratada, sobre todo la tipo 1, inaniciones, ayunos muy prolongados, todo eso puede generar cuerpos cetónicos. ¿Cómo se generan entonces estos cuerpos cetónicos? Básicamente vamos a ver que esto va a ocurrir aquí en las células del hígado. Los cuerpos cetónicos se generan en el hígado, importante eso. En donde vamos a ver que la beta-oxidación genera grandes cantidades de ese tipo A. Y si todas de tipo A no entran entonces al ciclo de Krebs, va a poder pasar a la formación de estos tres cuerpos cetónicos que puedan viajar por la sangre y pueden llegar entonces a otros tejidos que lo necesitan. Entonces, el hígado nuevamente comparte, envía energía de alguna forma al resto del cuerpo, ¿sí? Como cuerpo cetónico. Entonces, siempre hablamos de los cuerpos cetónicos, vamos a hablar en condiciones normales de la persona sana, no lo vamos a ver como algo malo, con eso. Fuente de energía derivada del ácido graso, fácil de transportar en sangre, y siempre es desde el hígado hacia algún lugar que requiera grandes cantidades de energía, ¿sí? ¿Cómo se genera? Yo no estoy tanto porque la verdad es que difícilmente les vamos a preguntar sobre de las enzimas o algo más específico. Lo que más me importa que recuerden es que a partir de la acetil-CoA vamos a tener aquí nuevamente cuatro reacciones muy importantes para entrar en cuerpos cetónicos. La acetil-CoA básicamente va a poder pasar por una condensación, como dice aquí, en donde vamos a obtener entonces acetoacetil-CoA. Y luego vamos a pasar por una formación que se le llama HMG-CoA, aquí también existe suplementos, que básicamente lo que hace es tomar la acetil-CoA y en acetoacetal. Por lo tanto, lo que más me importa que recuerden es que a partir de la acetil-CoA, por tres reacciones que tenemos aquí, donde hay un intermediario que es la HMG, obtenemos acetoacetato. Es acetoacetato, que esto ya es un cuerpo cetónico, podemos pasar por dos reacciones distintas. Dependiendo de la reacción, es lo que podemos obtener. Podríamos pasar por un acetoacetato descarboxilasa, o podríamos pasar por una beta-hidroxibutyrato deshidrogenasa. Si pasamos por la acetocetato descarboxilasa, tenemos acetona. Si pasamos por la beta-hidroxibutyrato deshidrogenasa, tenemos beta-hidroxibutyrato. Entonces, básicamente, del acetocetato, yo obtengo la hidroxibutyrato y la acetona, que van a poder viajar a todos los tejidos de grandes cantidades de requerimientos energéticos y vas a poder nuevamente estar en tu cuerpo cetónico. Llega a los tejidos, por ejemplo, el cerebro, el corazón, se convierte nuevamente en tipo A y hace energía, ¿sí? No vamos a pasar tanto como ocurre esa conversión, simplemente entonces recordar, en el hígado se generan los cuerpos cetónicos, viajan por la sangre, llegan a un tejido que requeremos energía, lo toman y convierten en tipo A, lo gastan, ¿sí? Es una forma muy eficiente de transportar energía. Eso con respecto a los cuerpos cetónicos. Así de simplecito quiero que lo recuerden, ¿ya? No vamos a preguntar por ninguna enzima de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Solo que sepan que existen, cuáles son. Entonces, tratemos de contestar estas preguntitas. Aquí vamos a hablar un poquito de la regulación y de los cuerpos cetónicos. Y con eso ya, ahora sí, permítanme. ¿Qué vía metabólica predomina en el estado postpandrial?
Postprandial, ¿se puede comer? Lipogénesis. Lipogénesis, la insulina hace lipogénesis. Almacena los ácidos grasos, los sintetiza y los almacena. ¿Qué hormona estimula la síntesis de ácidos grasos? Insulina. La insulina. ¿Qué hormona activa la lipólisis durante el ayuno? Glucagón es la lipólisis. ¿Qué molécula regula negativamente la beta-oxidación en la síntesis de ácidos grasos? La malonic-4. Alonico-A, recuerden que cuando está, detiene la beta-oxidación. ¿Qué enzima es clave y reguladora de la síntesis de ácidos grasos? Síntesis. ¿Dónde se regula la síntesis? La acetil-CoA. La acetil-CoA carboxilasa se puede fosforilar o desfosforilar y así regulamos. ¿Qué evento activa la acetil-CoA carboxilasa? La desfosforilación la activa. ¿Qué condición activa la lipasa sensible hormona? La fosforilación por las pecadas, por las quinasas. Recuerden que eso activa la lipasa. ¿Por qué el anabolismo y catabolismo de lípidos no ocurre simultáneamente? Por temporal, por temporal. Exactamente. Recuerden que una se inhibe a la otra. ¿Qué efecto tiene la insulina sobre la alta oxidación? La inhibe. Recuerden que la insulina hace que haya mucho malonil, ya malonil inhibe la beta-oxidación. Durante el ayuno prolongado, ¿qué combinación de vías están activas? Lipólisis y beta-oxidación. ¿Sí? Cuando estudien, entonces intenten contestar estas mismas preguntitas porque son preguntas muy tipo que podrían salir en un solemne, ¿sí? De sobreregulación. Eso entonces con respecto al catabolismo. Recuerden entonces, el miércoles tenemos